Buenos días, vamos a hablar hoy de los procesos de adquisición de la lectura en los niños y las niñas en la primera infancia. La lectura y la escritura son dos procesos que tienen muchísima relación uno con otro, pero para su estudio se hace necesario poder separarlos y que las personas que nos dedicamos a desarrollar este tipo de procesos con ellos tengamos muy claro en qué aspectos estamos fijándonos en uno o en otro. Hoy vamos a precisar los elementos relacionados con la lectura. La lectura vista desde esta perspectiva que los seres humanos tenemos para poder comprender lo que nos rodea y darle un sentido y un significado a eso. Por lo tanto, cuando hablamos de lectura en este tipo de contextos y más con niños y niñas, no nos estamos refiriendo solamente a esos procesos que los niños hacen vinculando el código alfabético, sino también de aquellas otras interpretaciones que los chicos desarrollan cuando hacen lectura de su mundo, cuando son capaces de predecir si está haciendo frío o calor, cuando son capaces de darse cuenta si tu cara expresa felicidad, tristeza o alegría, o cuando infieren elementos relacionados con el código lingüístico, como aquí dice Coca-Cola, aquí dice Alpinito. Son todas esas relaciones que los niños y las niñas desarrollan para poder darle un sentido y un significado a lo que está a su alrededor. Dentro de este proceso, pues lógicamente que está el código lingüístico. Y el código lingüístico empieza a ser visible para los niños y las niñas en la medida en la que el mundo adulto lo acerca a él. La lectura no se genera de forma natural ni espontánea. La lectura se genera gracias a esa exposición que los niños y las niñas tienen a los diferentes elementos de contexto y a esas mediaciones que los adultos tenemos cuando les pedimos a ellos que le den un sentido y un significado a eso que está pasando alrededor. En el momento en el que el niño empieza a percibir que existe un código, él lo hace porque hay unas personas que le empiezan a señalar dónde se lee y le empiezan a dar un significado a ese código. Y él empieza a darse cuenta que esos dibujos, esas formas tienen una correspondencia a las cuales podemos llamar correspondencia fonema-grafema. Es decir, una cosa es que ese dibujito que está ahí, que él está percibiendo con la vista, también tiene un sonido y que ese sonido se va incorporando a ese dibujo que se le está presentando. La primera fase en la lectura es la fase logográfica y es la fase en la que los niños y las niñas empiezan a darse cuenta que señalando en el lugar donde está el código es que ellos pueden leer o una persona lee. Entonces ellos empiezan a señalar, así como el adulto cuando lee, le señala y le muestra. Ellos empiezan a señalar y empiezan a darle un valor sonoro a ese código que están encontrando. Y empiezan a decir, aquí dice mamá, aquí dice mi nombre, aquí dice Arequipe, aquí, y no señalan en los dibujos, señalan en el código. Ese primer momento es la etapa logográfica y es muy importante que los niños alrededor de los 2 y 3 años tengan mucha exposición a código que les permita poder madurar en esa etapa logográfica y empiece a enriquecerse toda esa información de relación que el niño establece entre el código lingüístico y el sentido o el significado que le está dando. Por eso leer solo fonemas o poner al niño a exposición solamente de grafemas para que le dé un símbolo único, pues no tiene mucho sentido. Cuando yo solamente le pongo una letra a un niño y le digo, ¿qué letra es esta? Y él me dice la M, como es el nombre, o en su defecto porque pienso que lo estoy haciendo muy bien, y me dice la M, y me dice el fonema. Con eso no estoy generando ningún sentido y ningún significado. Estoy fortaleciendo la memoria del niño, estoy dándole elementos para que establezca relaciones, pero eso en realidad no lo va a llevar a la lectura. Solamente leemos cuando empezamos a establecer relaciones entre fonemas y grafemas. Por eso entonces
el niño en la etapa logográfica empieza a tener una actitud hacia la lectura, empieza a coger el libro de una determinada forma y está imitando al adulto cuando lo está haciendo. Por eso es tan importante que el contexto le permita ver cómo es que se lee. Después de esto, alrededor de los 4 años, el niño empieza a pasar a la fase alfabética. En la fase alfabética, el niño empieza a reconocer esos grafemas y a darle un significado unificado con el resto de su mundo lingüístico. Empieza a decir, esta es la K de Catalina, como es mi nombre. Y la puedo establecer con otras, como cuando dice, ah, también está en casa, o también está en Coco, ¿sí? Empiezo a establecer ese tipo de relaciones y ahí nos estamos dando cuenta que el niño pasa a la fase alfabética. En la fase alfabética el niño empieza a extrapolar las relaciones que hace de forma intuitiva o que el adulto le empieza a mediar a otros contextos de forma autónoma y empieza a establecer las relaciones. Es por eso que es tan importante que el niño se relacione constantemente con el texto y para establecer elementos de lectura necesita que otro le pregunte y le deje hablar. Que le pueda decir, ¿esta es la misma o es diferente? ¿Se parecen? ¿Suenan igual? ¿Qué más puedo yo leer con este fonema? ¿Sí? El niño va incorporando y va haciendo asociaciones y empieza a hacer un elemento muy importante de la fase alfabética y es la vinculación entre diferentes fonemas. Entonces empieza a darse cuenta que el código lingüístico tiene unas normas y unas reglas y esas normas y unas reglas están establecidas, no las puede inventar. Que para poder leer tiene que comprender esas normas y esas reglas y empieza a preguntar cómo suenan. Por eso no es aconsejable decirle, a esa no te la he enseñado o esa no la conoces, sino al contrario, cuando el niño me pregunte cuál es esta letra o cómo suena, yo poder enriquecer lo que más se pueda esa caja que tiene él en su cerebro de información fonética que le permite establecer los vínculos. El niño empieza a desarrollar una lectura alargada y a veces los adultos no lo dejamos hacer eso y es muy importante para la fase alfabética. Entonces él empieza a decir mesa y necesita ese tiempo en el que está alargando el fonema para poder hacer las conexiones que le permiten saber cuál es la que sigue y debemos dejarlo que tenga ese tiempo de maduración para poder conseguirlo. Luego de esto viene la fase ortográfica y la fase ortográfica se da porque los niños empiezan, ya ahí tienen la información de todo el código lingüístico y ya están madurando las relaciones entre el código. Eso lo que quiere decir es que el niño empieza a darse cuenta que primero, en la normalización del lenguaje, primero hay una consonante, luego hay una vocal, que empieza a hacerse preguntas que hay unas alrededor de organizaciones que son específicas, como organizaciones de sílabas que son compuestas por 3 fonemas o palabras que son compuestas solamente con pocos fonemas y él empieza a incorporarlo y empieza a grabar algunos sin tener que hacer decodificación uno a uno. Empieza a decir, ahí dice la, ahí dice el, ahí dice mi, sin tener que decir mi para poder establecer todos los fonemas que están allí. El niño en esta etapa ortográfica hace muchas preguntas y requiere tiempo para poder hacer el análisis del código que está estableciendo. Allí no nos preocupa tanto que los niños lean rápidamente ni de forma fluida. Pueden hacer los saltos que necesiten para poder establecer los diferentes aspectos que le generan preguntas. Ya en la última fase, que es la de fluidez expresiva, esta es una fase en la que ya el niño conoce y reconoce las reglas del código y empieza a prestarle atención más a que en la lectura, cuando hay que parar, cuando hay que hacer preguntas, cuando hay que hacer exclamaciones, cuando el código está acompañado de otros elementos que le permiten generar una intencionalidad en la lectura que él está haciendo.
se supone, o lo que la bibliografía nos dice, es que este es un proceso que empieza alrededor de entre los 2 y los 3 años y se termina alrededor de los 9 y 10 años. Por eso es tan importante que los maestros entendamos esto y lo adecuemos a los diferentes grados en los cuales nos encontramos los niños y las niñas en la etapa escolar.